Sí. Muy bien, buenos días. Espero que estén bastante bien. Vamos a empezar la clase de hoy con, vamos a ver lo que nos faltaba de Taylor, que es más o menos cómo acotar un error. Y luego vamos a pasar a series de potencias para empezar a introducirlas, que esos son los temas que técnicamente nos van a entrar en el parcial. Okay. Si alguien tiene alguna pregunta antes. Profe, yo tengo varias preguntas. Ajá, dígame. En los ejemplos de criterios de convergencia. Ajá. Hice algunas correcciones por si acaso. Hoy les subo el material corregido, solo por si acaso. Pero bueno. Ajá, Ah, entonces, ok. análisis de convergencia. Dígame. Ujú. No sé si, bueno, puedes poner la página 29. Sí, aquí estoy. Ah, perdón. Ok. Hay en el ejercicio 3.16, Ajá. en comparación directa, En este, ajá, correcto. dice, bueno, hay como un simbolito de un círculo y un punto, Sí. donde dice sumados 3 al primer valor y bla, 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 ¿verdad? Ajá, ajá. No entiendo eso, no, Oh, o sea, no muy entiendo bien. qué me quiere decir. Ok. Este tipo de cosas, lo que estoy haciendo es cambiar el índice de la sumatoria. El índice es este valor, este n igual a 1, ese es el índice. Ok. Ahora yo quiero cambiar el índice a n igual a 4. Hay varias formas de cambiar una sumatoria, pero uno dice cambiar, pero lo único que uno cambia es ya sea el índice o la parte de adentro. A veces uno quiere restarle términos o sumarle términos, entonces lo que uno hace es sumar o restar también en el índice. Entonces, cuando usted tiene una sumatoria como esta, y por ejemplo, usted quisiera que esto no fuera n más 3, sino como devolverlo así a n, ¿ok? Uno lo que hace es sumar, si usted suma términos en el índice, le resta términos a todos los n's que hayan en el término general de la serie. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que voy a agarrar la serie original. Permítame para enseñarle. Ok, digamos que tenemos esta serie. Esa serie yo la puedo escribir también como la sumatoria desde n igual 0. ¿Ok? Vea que yo lo que estoy haciendo en el índice es restar un término en el índice, ¿verdad? Lo que voy a hacer entonces es, si resto en el índice, sumo en cada n. Permítame un momento. Ok, entonces, arriba quedaría n más 3 sobre, entre paréntesis, n más 2 y raíz de n más 4. Ok, entonces vea que cada n le estoy sumando n más 1. Ok, esa es una forma de hacerlo. A veces uno necesita que no empiece en 1, digamos, sino que empiece en 0. O tal vez usted necesita que empiece más arriba. Por ejemplo, si más bien esta cosa también es igual a la sumatoria de, digamos que yo no quiero empezar en 1, sino que quiero empezar en 2. Voy a poner n igual 2. Ahora lo que estoy haciendo en el índice es sumando términos. Estoy sumando un término. Entonces, como aquí sumo, en el término general voy a restarle 1 a cada n que está por acá. Entonces quedaría n más 1 sobre n por raíz de n más 2. ¿Ok? Y si usted se pone a escribir término a término, por ejemplo, usted escribe con n igual a 1, ¿cuánto da esto? Es exactamente lo mismo que cuando n es igual a 0 lo que da este término general o cuando n es igual a 2 lo que da este término general. Por ejemplo, en 1, ve aquí, si n es igual a 1, arriba me queda 3 sobre 2 abajo y raíz de 4. ¿Ok? Vea que en esta otra, cuando n es igual a 0, arriba esto da 0, 0 más 3 es 3, abajo sería 0 más 2, que es 2, y 0 más 4, raíz de 4. Vea que me está dando exactamente el mismo, o sea, el primer término de la serie. Si hago estos cambios así como lo hago aquí, es exactamente la misma serie, igual en este caso. No sé si eso le aclara un poco más o menos qué está pasando. Ahora,
En esta parte, yo lo que hago es, yo digo, bueno, para verlo como una P integral, perdón, como una P serie, porque las P series son como más fáciles de identificar, es muy rápido identificar las P series. Entonces, este 3 me estorba. Lo que voy a hacer es quitarlo. ¿De qué forma? Sumando 3 términos en el índice, porque si sumo 3 términos en el índice, entonces le resto 3 términos a cada n del término general. Entonces vea que estas dos series son iguales y esta ya la puedo ver como una P integral, una P serie, perdón. Ah, ok. Sí, profe, me quedó claro. Ok. Hay muchos de esos trucos. En esa parte no lo especifiqué tanto, pero cuando lleguemos a series de potencias, yo intenté como hacer cierto tipo de notación con los colores. Le voy a dar un ejemplo. Ok. Por ejemplo, cada vez que yo cambiaba el índice en series de potencias, yo indicaba con el color verde que pasaba de este a este número. Y aquí hay un error, por cierto. Aquí necesito cambiar el... Ah, bueno, no. En este caso es porque el primer término daba 0. Pero, vamos a ver cuál me sirve. Aquí, por ejemplo, aquí cuando yo cambio los índices de aquí arriba, vea que estoy cambiando de 0 a 1, yo se lo indico con un color. Ok, eso es lo que significa eso que está ahí. A veces también agrego, por ejemplo, aquí cambié índice, entonces lo indico con un color en el índice. A veces lo que hago es agregar cosas como unos. Por ejemplo, x cuadrado entre x cuadrado es igual a 1. Eso lo agrego para ir transformando la serie. O cuando sumo y resto cosas que eran como sumar 0, digamos, también lo agrego en color para que uno no se pierda. ¿Está bien? Ve, ahí hago los cambios, solo por si acaso. Solo Ok. que eso se me ocurrió hasta ya cuando había hecho la parte de análisis de convergencia. En el ejercicio 3.20, ¿Cuál será? 3.20. Este de acá. ahí, bueno, está la sumatoria de n igual 1, Ujú. 1 entre np menos 1. Este, Ese menos 1, ajá, ¿de dónde sale? el -1. Ujú. El -1 sale de, recuerde que mismas bases, cuando se están dividiendo, resto exponentes. Y esto tiene un exponente de 1. Lo puedo pasar abajo como, eso podría quedar como n a la p por n a la -1. ¿Ok? Mismas bases, sumo exponentes y me queda de esta forma. O también podría pasarlo arriba como n a la menos p, solo que después va a tener que bajarlo para decir que es una p integral y todo el rollo. Entonces es pura ley de potencias. No sé si le queda claro. Valeria. Perdón, profe, es que estaba muteada. Sí, me queda bastante claro. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Ujú. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar con la materia? ¿De Valeria o de cualquier otra persona? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En el ejercicio que la compañera dijo antes, el, el de comparación directa, Ajá. Ajá. que digamos, hay necesario pasar de 1 sobre raíz de n más 3 a 1 sobre raíz de n, o lo puedo dejar en n más 3. Él, digamos, lo puede dejar aquí, pero usted me tiene que decir esta serie por qué es convergente o por qué es divergente. Entonces a esta, si está así, vea que no es una P serie. Entonces, bueno, aunque creo que Héctor las define así, ¿verdad? Entonces sí podría, déjeme ver. Héctor definía las... Profe, Héctor decía que, digamos, si, bueno, como Aquí es no n había más, problema, ¿verdad? ajá, como es n más 3, eso es n igual a menos 3, y el n vale 1, entonces se determina P serie, Sí, no hay ningún si, problema. Entonces sí podría dejarla así, porque Héctor nos la define así, entonces no hay problema. Si lo deja hasta aquí, está bien, ¿ok? Yo hice Ah, esto ok. porque no había visto la nota en que la hacía Héctor y en mi caso particular yo prefiero pasarlo a esto, pero si lo pone así, en el examen lo va a tener bueno, no hay ningún problema. Mientras, Ah, ok. mientras coincida con lo que Héctor dice, ¿verdad? Que Sí. los números de aquí no son, digamos, no se hace nada a cero en el denominador y todo, pero si lo deja así, está perfecto.
Ok, entonces sería recomendado mejor pasarlo a 1 sobre raíz de n. No, digamos, como usted Bueno, quiera. depende del caso. Como le digo, como usted quiera. En el examen, si yo veo esto, se lo pongo bueno. Y si veo esto, también se lo pongo bueno. Entonces, como usted Ok, guste. Nada más verifique bien que el denominador nunca se le haga cero con estos términos, que es lo que decía el otro compañero. ok, ok. Ok. Muy bien, buena observación. Profe, ¿Sí? ahí yo, digamos, una pregunta. Si en el denominador hubieran, por ejemplo, un n a la 3 y un n a la 2, ¿cómo se tomaría eso? Si fuera esta parte de acá o la de la izquierda. No, digamos, en un ejemplo hipotético, digamos, sea 1 sobre n a la 2 más n a la 3, ¿Sin raíz o con raíz? sin raíz. Ah, ok. 1 entre n al cuadrado más n a la 3, digamos. Eso podría usar la de serie de la de P-series. Ahí no, esta sí no es una P-serie, porque esto no coincide con el hecho de que esto sea un número. Vea que aquí hay eso, esto es otra variable. Pero esta es muy fácil en el siguiente sentido. Cuando usted tiene un polinomio sobre un polinomio, técnicamente, bueno, polinomio en este sentido son n, digamos, ¿ok? O una función racional, uno lo que hace es usar el teorema del límite, viendo aquí cuál es el grado más grande, ¿ok? El grado más grande en el numerador, bueno, el valor sería 1, digamos. En el denominador, el grado más grande sería n a la 3. Bueno, sería 3, entre comillas, ¿verdad? Entonces, la recomendación es, cuando uno tiene este tipo de cosas, aplicar el teorema del límite junto con esta otra serie. Esta serie usted sí sabe su comportamiento. Esta es una P integral convergente porque P es mayor que 1. Entonces usted hace el límite de esto sobre esto. Más bien, creo que hay, déjeme ver si hay, a donde dice el teorema del límite, hay alguna parecida así como la que usted me dijo. Y, digamos, al hacer eso, el límite daría 1. El límite daría, No, en ese caso sí, entonces habría que ver si el límite a usar el de Rabe. eh, ok, vea, más bien, veamos bien el resumen de los criterios. Ok. Vea que el criterio del límite dice que si el límite es mayor que 0, ambas series se comportan igual. Como el límite me da 1, usted está en lo correcto, el límite da 1 porque me quedaría un polinomio sobre un polinomio, tienen el mismo grado, solo sobreviven los coeficientes principales, da 1. Es mayor que 0, entonces las dos tienen el mismo comportamiento. Quiere decir entonces que las dos que habíamos puesto, que era estas dos, damos 1 entre n al cuadrado más n a la 3. Y la serie de 1 entre n a la 3 tienen el mismo comportamiento porque el límite me da 1, ¿verdad? Uno hace Bueno, el entonces límite. sería convergente, más bien. Exacto. N cuadrado más n a la 3. Y ese límite sí da 1, ¿verdad? Ya haciendo la división, la orejita y todo el rollo. ¿Okay? Entonces sí, sería convergente. ¿Okay? Si usted lo nota, ese truco de buscarlo del grado es lo que yo menciono aquí con este circulito. Este es a n. A n es la serie que quiero analizar para el criterio de límite. ¿Sí? Ahora, para el bn, yo lo que hago es fijarme en el grado de arriba, cuál es el más grande. ¿Cuál es el grado más grande del de abajo? Entre comillas, cuando digo grado. Arriba sería n. Y abajo me fijo un poco. Aquí hay un n y aquí hay un n a la 4 tercios. Entonces, si yo los multiplico, digamos, es como sacar un factor común forzado, digámoslo así. Sería n a la 4 tercios por n. Sería n por n a la 4 tercios. Usted cancela, entonces el candidato es este a hacer para el teorema del límite. ¿Okay? El teorema del límite se utiliza mucho cuando uno tiene este tipo de expresiones. Por ejemplo, vamos a ver si veo en la práctica algunos que uno puede aplicar el criterio del límite. A ver si funciona, ¿verdad? La cosa no es infalible, pero en general sí funciona bien. Entonces, por ejemplo, del criterio del límite, también, esos son creo que los ejemplos que tomé.
también el criterio del límite, aunque me huele un poco que uno podría hacer una racionalización antes. ¿Ok? Este también, criterio del límite, y huele también, puede ser que haya que hacer una racionalización, pero no necesariamente. ¿Ok? ¿Cuál otro parece el criterio del límite? Bueno, eso es por ahora. También se puede aplicar el criterio del límite a este tipo de expresiones, pero ahí uno tendría que técnicamente batear el BDT, el B sub n, perdón. Generalmente uno pone B sub n igual a 1 entre n o B sub n igual a 1 entre n cuadrado, porque esas series, la de 1 entre n uno sabe que es divergente y la 1 entre n cuadrado uno sabe que es convergente. Entonces, dependiendo de lo que dé el límite, entonces no es si es convergente o no. Por ejemplo, en esa R, La R, esta. yo podría usar como el 1 sobre n al cuadrado. Vamos a ver. Vamos despacio. En esta, entonces, esta me atrevo casi a decir que tiene el mismo comportamiento. Habría que ver que arriba tiene grado 2, es el más grande, n cuadrado. Abajo tenemos n al cuadrado, pero también está elevado a la 3 medios. Entonces, si sale, sería n a la 2 por 3 medios, sería n a la 3. Por este n que está aquí, n a la 4. Entonces, usted tiene razón. Sería, esto lo comparo con la suma de 1 entre n cuadrado. ¿Okay? Si usted hace el límite, hace la orejita, al final de cuentas uno lo que hace es hacer lo de factor común forzado en ese límite de sucesiones, cancelar, y le va a dar, creo que le va a dar 4. Sí, le va a dar 4 el límite. Como es mayor que 0, entonces tienen el mismo comportamiento esta serie y la de 1 entre n cuadrado. Esta sería convergente. ¿Okay? Muy bien. No sé si Listo, Sí, gracias. ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en los ejercicios de los criterios de convergencia, como en inducción también había que escribir ciertas cosas para que estuviera del todo bueno, ¿qué sería lo que de fijo hay que escribir en esos? Ok. Por ejemplo, depende del criterio. Digamos, lo que uno sí debe escribir, número 1, es qué criterio está aplicando. Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces, este caso es de criterio de condición necesaria. Entonces, yo agarro el AN, ¿verdad? El AN es el término general, calculo el límite cuando tiende a 0, veo que no a 0. Entonces, aquí estoy usando el criterio de condición necesaria, vea que lo menciono. ¿Sí? Entonces digo, bueno, porque dado que es diferente de 0, entonces por el criterio de condición necesaria, listo, no conviene. Entonces, mencionar que estoy usando tal o cual criterio. Porque si usted hace algo en el examen y yo no sé qué criterio está utilizando, pues no sé qué está haciendo. En el criterio de comparación directa, siempre se debe poner la comparación que usted está haciendo. ¿Okay? Podría hacerla hasta directamente aquí, pero yo le diría que comparación directa tenga un poco más de cuidado e intente aplicar las desigualdades antes de hacer las sumatorias. ¿Okay? Y nada, lo que sí debe tener cuidado con el de comparación directa es que la gente a veces se confunde mucho porque nada más hace una desigualdad y cree que ya sirve, pero tiene que revisar muy bien el criterio. El de comparación directa dice que si usted tiene esta desigualdad, entonces, si la de abajo es divergente, la de arriba diverge. Y nada más. ¿Ok? O sea, si esta converge, uno no sabe nada sobre esta. Y técnicamente el criterio no sirve para nada. ¿Ok? Ahora, si esta es convergente y yo sé que converge, entonces esta no le queda otra cosa que ser convergente porque está por debajo. Pero si esta es divergente, digamos, si yo acoto por arriba y la que está por arriba es divergente, eso no me dice absolutamente nada. ¿Ok? Que también, si en el examen no le llegó y escribió eso, pues también le tendría algunos puntos porque está aplicando bien el criterio, aunque no llegó a determinar si era convergente o era divergente, pero el uso del criterio sería correcto. ¿Okay? Y, digamos, en el criterio de la razón, bueno, todos los límites, estos límites sí debería hacerlos ahí con cierto detalle. En esta parte, eso sí va a ser importante, aquí, dado que ya vimos sucesiones y sabemos que las sucesiones no son lo mismo que las funciones y todo el rollo, aquí en esta parte sí no voy a ser estricto en el hecho de que tenga que pasar la función primero. ¿Okay? Aquí entonces, dado que esto es como un procedimiento más rápido que implica un criterio o algo por el estilo, entonces no va a ser necesario como pasarlo a función, si va a aplicar L'Hopital en algún momento, ¿está bien?
Eso era como materia más del examen pasado y creo que les quedó bastante claro porque a algunos les bajé puntos, no les hice mucha gracia, pero de ahí, esa era la importancia de eso, de saber que uno no necesariamente pasa los límites de sucesiones a funciones solo porque sí. No son lo mismo. Oye, ¿Sí? cuando usted se refiere a aplicar L'Hopital, se refiere ya cuando uno está resolviendo el límite. Sí, o sea, ya en la parte de criterios de convergencia no tienen que, o sea, no voy a pedirles la rigurosidad que les pedía a la hora de calcular el límite de una sucesión común y silvestre. ¿Ok? Sí tienen que ir escribiendo el límite, para hablar el límite, hacer las cancelaciones del caso y decir cuánto da, pero no va a tener que pasar la función como antes, ¿está bien? Eso es todo. En el caso en el que tenga que aplicar L'Hopital, pero habría que ver si lo tiene que aplicar o no. Ok, entonces tendría que escribir nada más qué criterio está utilizando. Ok, calculamos este límite para calcular el criterio, usar el criterio de la raíz enésima y ese tipo de cosas. Ok, más o menos parecido a lo que está escrito aquí. Debe justificar pues nada más como sus respuestas. Okay. El criterio de series alternadas no lo puso Héctor, entonces no entra. Okay. Y pues nada, eso es más o menos. Okay. Igual, de verdad se los digo, tomen el tiempo para hacer los ejercicios bien escritos de la práctica, etcétera, y los mandan al foro. Y yo con mucho gusto se los reviso. La vez pasada yo hice una práctica y algunas personas participaron, pero muy pocas, que fue la práctica semanal. Tomamos toda una semana para practicar y si ustedes se fijan, muy poca gente me mandó los ejercicios para revisarlos. ¿Okay? Entonces, en el examen ustedes no sabían cómo les iba a revisar. Al final de cuentas fue Valeria, Ricardo, Fiorella, por ahí también me mandó algunos ejercicios y cosas por el estilo. Pero la verdad es que no recuerdo a nadie más. Okay. Bueno, creo que algunos otros de ustedes también, Joel, creo, y así. Pero entonces aprovechen las horas que yo tengo para el foro y hacen el ejercicio y lo mandan lo que hicieron y yo les digo, vea, tienen que corregir esto, esto lo tienen que escribir así y demás. Y yo con gusto lo hago. ¿Está bien? Oye, ¿podemos ver un ejercicio de la práctica para el examen de cátedra? ¿Cuál ejercicio? Creo que el de serie, el de análisis de convergencia, el número 2. Análisis de convergencia. Este. El de criterios de convergencia, el que es, no, más arriba. Ajá. El que es un 1 sobre n logaritmo natural de n. Este. Ajá. Ahí lo que les recomiendo, vamos a ver, es como aplicar desigualdades. Como el de comparación directa tal vez sirve. Por ejemplo, uno sabe que el logaritmo natural de n es menor que n. Esa es una desigualdad cierta que uno debería saber. Entonces, 1 entre el logaritmo natural de n es mayor que 1 entre n. Entonces, por ejemplo, si usted toma esta desigualdad también y vuelve a aplicar logaritmo a ambos lados, ¿okay? Logaritmo es una función creciente, entonces puedo aplicarlo. Voy a hacerlo así. ¿Okay? Tengo que el logaritmo natural de n es menor que n. Y también puedo volver a aplicar logaritmo. Logaritmo natural de n es menor que el logaritmo natural de n. ¿Okay? Que es menor que n, ya de por sí. ¿Okay? Entonces uno puede ver que logaritmo natural del logaritmo de n, perdón, 1 entre esto, es menor que 1 entre n. Entonces, en particular, esta cosa es más pequeña que 1 sobre, bueno, que la suma, voy a borrar, entonces esa cosa es menor que la suma de 1 sobre n. Este logaritmo natural también es menor que 1 entre, vamos a ver, mayor, perdón, no era menor, era mayor, los puse alberres. Entonces, esto es mayor, a ver si sirve. Me huele que va a dar como, que sería como utilizar el criterio y no nos va a servir, pero bueno. Entonces, esta serie es mayor que 1 entre n ahí, aquí hay otro n, y esto también dijimos que era menor que n. Es mayor que 1 entre n a la 3.
El problema con comparación directa es que esta cosa es convergente y como está por debajo, no dice nada sobre eso. ¿Okay? Esa es como la primera idea que se me ocurre. La otra sería entonces intentar aplicar el teorema del límite. Es lo otro que se me ocurre, porque por ejemplo la raíz enésima no es buena idea, ni tampoco ¿cómo es que se llama? Ni la razón es muy buena idea, porque ese límite se vuelve muy feo con todos los n más 1 y esas cosas, aunque se podría intentar. Se podría intentar la razón o el límite. Y con el límite les recomiendo que intente 1 entre n o 1 entre n cuadrado. ¿Está bien? No voy a ahondar más en el asunto, pero intente hacerlo y me manda lo que hace. Intente el criterio límite con esta y con esta, a ver qué pasa. ¿Está bien? Lo primero, Ok, por ahí. sí, lo primero que se me ocurrió fue comparación directa, pero parece que no funciona. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra consulta por ahí antes de...? Yo tengo duda con el material de Taylor, no sé si lo tenés Sí. ahí a mano. Dígame. En el ejemplo 2, Ejemplo 2, sí. entiendo todo bien hasta el final donde dice 2, T, 2N, X es igual a, y toda esa expresión. Esta parte. No, es más arriba. Okay. Es en el ejercicio del polinomio de Maclaurin de la función de cos X. Coseno X. Entonces no es el ejercicio 2, ¿verdad? No, es el ejemplo 2, perdón. Sí, tiene razón. Página 4. El ejemplo, pero del material de los ejercicios resueltos o del otro. No, el otro, el que vimos en la clase. Ah, ok. Ya entendí. ¿Dónde lo tengo? Estaba en cálculo 2. A ver. No, eso es. Aquí está. Taylor. 4. Página 4 me dijo, ¿verdad? Esta parte. La de abajito. Ok. Por aquí. No, qué raro, es que usted tiene otro 4 que no es. No, profe, ese es el material del resto del resto, es el otro. Ah, ok. Es este. Disculpe. Ahora sí, la página 4. Muy bien. Ajá. Abajo, Esto. ahí, ese T2N. Digamos, entiendo que en la parte de arriba vimos que se cancelan los impares. Ajá. Se anulan, pero porque yo termino poniendo eso, o sea, lo que no entiendo. ¿Por qué termina poniendo esta expresión? Ajá. Ok. Este ejercicio es un poco más complejo, digamos. Aún en la práctica yo no vi ninguno como este estilo, pero aquí uno debe sacar la fórmula general del polinomio de Taylor. Vean que aquí uno no le dicen el grado hasta que tiene que llegar. Entonces uno tendría que hacer como la fórmula general. Para hacer la fórmula general uno debe deducir una fórmula para la derivada. Entonces, lo que se intenta es, si usted recuerda, el enésimo término de Taylor es la enésima derivada evaluada en el centro, en este caso el centro es 0, por x a la n entre n factorial, ¿verdad? Ese es el enésimo término. Ok, entonces, uno se da cuenta que todas las derivadas impares dan 0. Entonces, en realidad, esto se puede escribir como 2n, la 2n derivada, y aquí un 2n, y aquí un 2n factorial sin ninguna ambigüedad, porque todos los términos impares dan 0. Entonces, solo me interesan los pares. ¿Ok? Ahora, esta parte de acá es por lo que le acabo de decir, de lo de los pares. La cosa es encontrar una fórmula general para la derivada. ¿Ok? Eso sí es bastante complejo. Habría que empezar a calcular estas derivadas. ¿Ok?
evaluarlas en cero y deducir una fórmula. Pero note que esta fórmula de acá se va haciendo 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1, ¿ok? Dependiendo del valor de n. ¿Ok? Entonces, cuando n es... ¿cómo está el asunto? Si n es par, vamos a ver. ¿Cómo es el asunto? Uno tiene 2n. Y este n se puede escribir como un número. Vamos a ver. Este puede ser par o puede ser impar. Ok, entonces dependiendo si es par o es impar, da 1 o menos 1. Por ejemplo, voy a borrar aquí. O sea, este término de aquí va a salir de la fórmula general de la derivada. ¿Ok? Entonces vamos a intentar deducirlo. Yo sé que es la 2n derivada, ¿verdad? ¿Ok? La que tengo que calcular la fórmula general, evaluada en 0. ¿Ok? Entonces note lo siguiente. Cuando es 2, este 2n sería 2 por 1. ¿Ok? Y me da negativo, menos 1. ¿Ok? Cuando es 1, aquí a la par del 2. 4, vea que 4 sería 2 y este n sería 2. Y esa derivada, esa cuarta derivada, evaluada en 0, me está dando 1. Si yo calculo con n igual 3, sería 2 por 3, sería 6. Sería el siguiente término, el que sigue, ¿verdad? Porque va en los pares. Sería f de 2 por 3. Y me da menos 1. Entonces uno puede notar que cuando es pares, cuando es impar este número, digamos, este que uno va multiplicando, la cosa da menos 1 y cuando es par da positivo. Eso se puede representar de la forma menos 1 a la n. Porque cuando n es par, positivo. Cuando n es impar, negativo. Pero vea que este n es el que acompaña a esta cosa que es la parte par. Entonces de ahí es de donde se deduce ese menos 1. ¿Okay? Le aseguro que en el examen no va a venir un ejercicio en donde usted tenga que calcular el valor general de esa derivada. Al final de cuentas uno debería demostrar este tipo de cosas por inducción. ¿Okay? Pero bueno, igual si me doy cuenta que en el examen me van a poner un ejercicio así, yo les aviso con antelación y vemos un ejemplo como más completo. Pero técnicamente, para que sepa, esto sale de una fórmula general que uno aplica en la derivada, que al final de cuentas uno la tiene que demostrar por inducción. Porque no, o sea, al principio uno lo hace como deduciendo qué es lo que va quedando, derivando muchas veces. Y luego uno saca una fórmula general y la calcula por inducción. No sé si eso mejora el asunto. Sí, entonces, digamos, es que eso sí, en realidad pasó en varios ejemplos. Sí, en esta parte especialmente, creo. Ajá, también sale un menos 1 y Estos. en el ejemplo 5 más abajo, en la página 7. Este que está aquí. Ok, este es un poco más fácil. Este de acá. Por eso si uno tiene este polinomio de Taylor de uso frecuente. Este es el polinomio de Taylor de la exponencial de uso frecuente, ¿ok? Y este es mucho más fácil porque ¿cuál es la enésima derivada de la exponencial? Hay chistes sobre la exponencial. Si yo derivo la exponencial siempre me da ella misma, ¿verdad? Ok, entonces la enésima derivada de la exponencial es ella misma. Si la evalúo en 0 me da 1. Ese es el 1 que acompaña a este último término. Entonces esta fórmula general es muy fácil. ¿Ok? Para la exponencial. Es fácil de calcularla. Entonces es la derivada evaluada en 0, que sería 1, por x menos el centro a la n entre n factorial. Este es muy fácil de deducir. ¿Okay? No hay que hacer inducción ni nada por el estilo. ¿Okay? Pero cuando hay un menos, como en este caso, e a la menos x,
en vez de calcular como hasta la enésima derivada, lo más fácil es tomar el polinomio de uso frecuente y componer. Aquí tengo x. Bueno, y en vez de x, cámbialo por menos x. Entonces, todas las x cambian por menos x. Sería 1 menos x. Menos x al cuadrado sería x al cuadrado. Me queda positivo. Menos x a la 3 menos x a la 3 entre 3 factorial. Ahí el menos y sale. Y ahí va sucesivamente. En los pares es positivo, en los impares negativo. Eso significa este menos 1 a la n. Ok, profe, gracias. Bueno, con gusto. En el ejemplo 7, Okay. Si alguien más tiene más preguntas, puede interrumpir la clase sin ningún problema y lo atiendo. Como creo que es Valeria, ¿verdad? ajá, Como Valeria me está preguntando, entonces estoy atendiendo las dudas de ella. Pero si ustedes tienen alguna, vemos las dudas. Igual, vamos a parar con las dudas como a las 11:50 para ver un poco de la materia de polinomios de Taylor y también un poquito del resto. ¿Cuál es la duda, Valeria? en el último paso, en el último, el ejemplo 7, ¿qué Ajá. se hizo? Se derivó. ¿Qué se hizo qué, perdón? Es que no, o sea, para llegar al resultado, no entiendo qué se hizo, si se derivó o qué. En Lo ese que no, se es está el haciendo, 7, lo que ejemplo está, 7. en el ejemplo 7, ok, perdón. Ujú. Ejemplo 7, ¿qué se me hizo? Este que se En viene. la página Ok, ajá, 8. sí. Bueno, este tipo de argumentos a mí no me hacen mucha gracia, porque es más enredado que calcular 4 derivadas de esta expresión y hacer la fórmula de Taylor como uno sabe hacerla. ¿Ok? Pero bueno, voy a explicárselo para que lo vean. En realidad sí entendí, digamos, lo de arriba, si quiere para no atrasar tanto, es el ¿Sí? último resultado. Este. No, el de arriba, profe. En ese mismo ejercicio, ajá, lo que no entiendo es cómo se llega a ese resultado. O sea, a partir de arriba, ¿qué es lo que se hace? El tema, ajá, Por ejemplo, aquí menos 2 al cuadrado queda 4. 4 entre 2 es 2. Este valor. 2 a la 3 es 8. 8 entre 3 factorial. 3 factorial es 6. Entonces quedaría 4 tercios, que es el que está aquí. ok, lo que Y hace es, ajá, ya, 2 a la 4 es 16 y 4 factorial era como 24. Entonces sería 16 entre 24 y creo que queda de esta manera. ok. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y la verdad es que sí. Ok, En el Livia, ejemplo, faltando 10 minutos, terminamos con las preguntas que tengan y vemos la materia, ¿está bien? ok, en el ejemplo 8, Sí. Está donde bueno este dice, material, ¿verdad? sí, o sea, está demasiado cargado. Ok, dicha. En el ejemplo 8, donde dice, entonces, coma, Ajá. igual, digamos, ahí vi que se estaba aplicando, bueno, el polinomio de Taylor, pero no entiendo qué se hizo en el último paso Por de acá. ese entonces. Ajá, ahí, exacto. 2 sobre 2 se cancela, menos 6 entre 6 se cancelan, queda menos 1. 24 y 4 factorial son lo mismo. Ajá, pero ese simbolito, ¿de dónde era que salía? ¿El No factorial o el teta? el teta. Ajá. Es que aquí, bueno, agregaron el resto de Lagrange. Esto es el resto de Lagrange. Ah, El resto lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Vimos la fórmula del ajá, resto. Sí. Sí, aquí agregan No, una de... brother, creo que no lo hemos visto. Bueno, entonces lo vamos a ver hoy. Es que estaba un poquillo perdido. Como he dado esta cosa, también la vi en cálculo 2. Vimos solo esta semana, ¿verdad? Esta presentación. ajá. Ok. Entonces Sí, profe. ya vamos a lo del resto de Lagrange. ¿Está bien? Pero esto es lo que se llama el resto de Lagrange. Ya vamos a ver cómo calcularlo. Al final de cuentas es aplicar un término más. Usted toma la quinta derivada en este caso. Una más. Y en vez de evaluarla en el centro, la evalúa en una cosa que uno le llama teta. O sea, en una función, un valor que uno no conoce. ¿Ok? Igual queda x a la 5 entre 5 factorial. Ok. Muy bien. Y de ahí es de donde sale este término. Muy bien.
Eso sería, profe. Bueno, ok. En el cronograma, ok, deberíamos, ya deberían estar leyendo un poco sobre, yo ahí les subí la materia de la semana y las presentaciones, pero deberían empezar a leer series de potencias por cualquier cosa. Igual la próxima semana, de fijo, nos da tiempo para repasar un poco la materia de series de potencias, pero para que lo tengan en cuenta. Ok. Muy bien. Entonces, voy a ver lo del resto de Lagrange y las cotas del error. Muy bien. Esto, lo que me pregunto es si se lo subí también, pero ahora lo reviso. ¿Está bien? Entonces, la vez pasada vimos que hay una fórmula que se llama el polinomio de Taylor, ¿ok? Que se llama Tn de x. Tn de x es una aproximación de una función. ¿Ok? Depende, bueno, a veces se puede hacer, a veces no. Pero en este caso, si la función sí tiene un polinomio de Taylor, si uno hace la resta de estas dos, lo que le queda es un error, digamos, o un resto. Porque como esto es una aproximación de esta función, esto debería darme, por así decirlo, dependiendo del valor de x donde que yo ponga, un resto. ¿Okay? Como no es exacto el valor, va a tener como cierto resto. ¿Okay? Eso es lo que se llama la fórmula de Taylor. Y este resto, hay varios restos. ¿Okay? Pero vamos a ver uno que se llama el resto de Lagrange. El resto de Lagrange tiene una simple y llana fórmula. ¿Okay? Esta es la fórmula del resto de Lagrange. Es al polinomio de Taylor, técnicamente uno le suma un término más, nada más que ya no evalúo en el centro, evalúo en una cosa que se llama teta, que es un valor que va a estar en un intervalo entre el centro de lo que nos pidieron y x, donde x puede que sea un valor que tenemos que evaluar para aproximar la función. ¿Okay? Y lo que se llama la fórmula de Taylor es que ahora la función no es aproximadamente el polinomio de Taylor, sino que es exactamente el polinomio de Taylor más el resto. ¿Okay? Si uno quita el resto, es solo una aproximación. ¿Okay? Y ese es el resto de Lagrange. Entonces, cuando usted le pidan el resto de Lagrange, digamos, si usted tiene una función, por ejemplo, si usted tiene la función seno, ¿ok? Y le dicen, bueno, calcule el polinomio de Taylor de orden 4 y el resto de Lagrange, entonces uno va a tener que derivar no solo 4 veces, sino 5 veces. ¿Ok? ¿Por qué 5 veces? Bueno, porque para el resto de Lagrange necesitamos una derivada más. ¿Ok? Y eso es técnicamente. Calcula la siguiente derivada y aplica la fórmula. ¿Cuál sería el resto de Lagrange? Bueno, tomo esto. Lo derivo 5 veces, ¿ok? Lo derivo 5 veces. La última derivada la agarro, la evalúo en teta y lo demás sería tomar el x menos el centro elevado a la 5 sobre 5 factorial. Este es el resto de Lagrange. Y decimos que teta pertenece entre el centro y x. ¿Ok? En el ejemplo 2 me dicen, calcule el polinomio de Taylor de orden Profe, 1. ese es un intervalo cerrado. Ok, sí, perdón, eso no lo expliqué. Aquí arriba es un intervalo cerrado, sí. Nada más que uno pone v de a, b porque uno no sabe bien quién es el mayor y quién es el menor de buenas a primeras. Eso depende del valor de x que uno evalúe. Pero al final de cuentas, el v lo que dice es que siempre va a ir en orden. Por ejemplo, si tengo v de 5,5.3, el orden está súper bien. Es el intervalo 5,5.3. Pero si en v, cuando yo evalúo, me queda 1.2, por ejemplo, y 0.68, bueno, 0.68 es más pequeño. Entonces el intervalo va de 0.68 a 1.2. Eso es lo que significa ese v. ¿Okay? Es un intervalo cerrado, correcto. Bien. Ok. Es una lástima que no tenga este material para series de potencias, pero la coordinadora de cálculo 2, que es la que lo está haciendo, no ha llegado hasta ahí. Pero lo que sí pueden ver es
esta cosa es como un resumen muy bonito de las notas de Miguel Walker, por si acaso. Ok. ¿Alguna pregunta sobre la fórmula del resto? Vean que es solo una formulita, ¿ok? Uno siempre debe escribir esto, a dónde pertenece el teta. Eso es muy importante, ¿ok? Muy bien. Entonces la fórmula de Taylor sería esta. El polinomio de Taylor más una derivada más evaluada en teta por x menos el centro al n menos 1 entre n más 1 factorial más, y teta en ese intervalo. Muy bien. La fórmula de Maclaurin es la misma, nada más que en vez de ser x menos a, la es 0. Entonces me queda x a la n más 1. Muy bien. Ok. Ok. Está el de seno, coseno. Por ejemplo, con arco tangente, vean el polinomio de orden 1. Entonces uno calcula la segunda derivada de arco tangente y aplica la fórmula de la segunda derivada de arco tangente evaluada en teta. O sea, cambio todos los x por teta. Dividido entre 2 factorial por x menos el centro al cuadrado, pero el centro era 0. Entonces queda de esta forma. El teta está entre el centro y x. Muy bien. Esto es un bla 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 que sinceramente no viene mucho al caso. Okay. Otra cosa es que, ¿se acuerdan que uno con los polinomios de Taylor podía hacer composiciones? Bueno, con el resto también. Entonces, por ejemplo, se había visto un ejemplo que era este, el de e a la 5x a la 3. Muy bien. Lo que se había hecho en la semana anterior, lo que no me acuerdo es cuál era el ejemplo. Déjenme ver a dónde lo encuentro. Era de composición. Tiene que estar por aquí. Es este de aquí. Ajá. ¿Sí? En este ejemplo habíamos escrito el desarrollo, el polinomio de Taylor del exponencial general. Lo habíamos compuesto, habíamos hecho la composición con 5x a la 3. Lo único que hacíamos era cambiar todos los x por 5x a la 3. Lo mismo pasa en el resto. ¿Okay? En realidad uno siempre saca todo en conjunto, saca tanto el polinomio de Taylor como el resto de Lagrange al unísono, al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, vean que el resto sería la enésima derivada, pues bueno, en este caso pusieron la cuarta derivada, y compongo con 5x a la 3. Pues nada, como era la quinta derivada, me queda x a la 5 entre 5 factorial, entonces aplico esta propiedad. Y el polinomio me quedaría con un resto de grado 5, de grado 15, perdón. Y el polinomio de Taylor tendría grado 12, ya haciendo toda la composición. Entonces se puede hacer la misma composición que la vez pasada. Algo importante es que este ya no es el resto de Lagrange, ¿ok? Nada más algo teórico. No es el resto de Lagrange, pero es un resto y ese nos va a servir. ¿Okay? El resto de Lagrange es calculándolo con las derivadas, etc. Pero ya cuando uno compone, cambia de resto. ¿Okay? Pero eso no nos va a afectar en nada técnicamente. Otra cosa importante. ¿Sí? Perdón, en ese ejemplo, digamos, es que al final dice R12 igual R13 Ya voy a eso, igual... ya voy a eso. Okay. Okay. Vean que este polinomio llega hasta grado 12 y luego encontramos que el resto llega hasta grado 15. Entonces, ¿qué pasa con el grado 13, 14 y el resto de grado 12? Esto va a ser equivalente a todos los demás restos, ¿ok? Eso pasa también con seno y coseno. Ustedes han visto que seno y coseno se la pasa jugando entre pares e impares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no sé si tengo los de uso frecuente. No, no es eso. ¿Dónde están? Por ejemplo, olvídense de... bueno, no, sí, aquí está, esta sirve. Por ejemplo, seno se la pasa entre 1, 3, 5, 7, etc. Entonces, si usted calcula el resto con 4, R5, va a ser lo mismo que R6. ¿Ok? Al final de cuentas. Va a ser técnicamente lo mismo. Porque el grado que sigue sería 7.
Y con 7, entonces ya aparece otro término. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Al final, cuando uno hace la composición, los restos anteriores se pueden igualar a ese resto que tenemos ahí. No sé si le responde su pregunta. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Okay. También sirve para derivadas. Okay. Recuerden que podíamos integrar o derivar un polinomio de Taylor. Bueno, nada, pues aquí pasa lo mismo. Si usted tiene la función, una función, su polinomio de Taylor y el resto, puede derivar toda la fórmula de un solo. Okay. La única diferencia es una sutileza, y esa sutileza es por unas cosas del teorema del valor medio y que el teta depende del intervalo y todo un rollo. Pero al final el teta pasa a ser otra cosa. Okay. Pero al final de cuentas, por lo menos para nosotros va a ser técnicamente lo mismo, porque igual no lo conocemos. ¿Okay? El intervalo no cambia tampoco. Pero lo que sí se sabe es que no tiene por qué ser el mismo. Pero nada, entonces cuando usted deriva, técnicamente queda la misma fórmula. ¿Okay? Nada más que derivando, queda uno menos. ¿Está bien? Ok. Creo que esa tiene un error, porque aquí abajo debería haber n más 1 factorial. Ah, bueno, no. Está bien. Esto estaba n más 1 factorial, n más 1, cuando derivan bajan el n más 1, había un n más 1 factorial, n más 1 factorial es n factorial por n más 1 y se cancelan. Por eso es que aquí aparece n factorial. Bien. Ok, entonces dice, considere esta fórmula de Taylor con el resto de Lagrange. ¿Perdón? Profe, una pregunta. Sí. ¿Los polinomios de Taylor es algo, digamos, que uno use generalmente en estadística o en economía? ¿Tiene como una aplicación así como real? Sí tiene una aplicación real, porque con eso es con lo que uno aproxima cosas, digamos, valores de funciones en la computadora o en la calculadora y demás. Al final de cuentas uno necesita encontrar aproximaciones de funciones y esto es lo que hace en el fondo. ¿Ok? Por lo menos algunos métodos, hay otros métodos todavía más elaborados. Sé que en estadística se utiliza para algunos cálculos de unas cosas de probabilidades. Entonces, por ejemplo, uno usa unas cosas que se llaman desarrollos limitados, que al final de cuentas es el polinomio de Taylor más un resto que no es el resto de Lagrange, sino que se llama el resto de Young. Y se utiliza, por ejemplo, cuando uno quiere calcular distribuciones. La distribución normal, creo que se utiliza en la binomial. Si uno quiere demostrar unas cosas para unas propiedades de la distribución binomial en estadística, por ejemplo, uno tiene que aplicar un polinomio de Taylor. Para eso se puede utilizar. En economía, o sea, como una aplicación más directa, pues la verdad es que no se me ocurre. Pero se podría utilizar tal vez cuando usted tiene que hacer, es que de eso casi no me acuerdo mucho. Yo llevé microeconomía hace tiempo, pero habían a veces uno tenía que calcular funciones como de producción, creo que eran. Entonces tal vez la función que usted está modelando no es muy fácil de evaluar, digamos, o uno no puede calcular el valor explícito de algo, entonces uno calcula una aproximación, y si la función es derivable, uno podría calcular la aproximación utilizando polinomios de Taylor. Entonces eso ya le daría el valor de la producción o algo por el estilo. Es lo que se me ocurre ahorita en este instante. Ok. Las series y ese tipo de cosas sí se utilizan mucho, y las derivadas, porque en economía y estadística uno lo que le encanta, bueno, especialmente en economía, es optimizar, minimizar riesgo, maximizar ganancia. O, por ejemplo, también a veces en estadística o en probabilidad uno quiere decir, bueno, o en ciencias actuariales, decirle a alguien cuál es la cartera de inversión que más le conviene, dependiendo de su aversión al riesgo o no. Entonces uno lo que tiene que hacer es optimizar, y cuando uno optimiza calcula derivadas. Y a veces lo que tiene que hacer es digamos, a veces las funciones son como puras sumatorias, entonces uno tiene que calcular sumatorias y cosas por el estilo. Ok. Muy bien. La regresión lineal, por ejemplo, es un polinomio ahí al final de cuentas también. Y eso lo usan mucho. Muy bien. Ok, entonces en este ejemplo, ¿qué? Particular, ya le dicen que esta es la fórmula de Taylor de orden 4 con el resto de Lagrange de esta manera. ¿Okay? Y le dicen, bueno, derive esta fórmula
y calcule el polinomio de Taylor más bien de esta función. Al final de cuentas uno toma esta y la deriva alegremente. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces tomamos esa función, la derivamos, ¿ok? La derivada nos queda igual a esta cosa, que es casi lo mismo, nada más que le hace falta un menos. Calcula la derivada de esto. Eso es muy fácil, es derivar un polinomio. ¿Ok? Y aquí cuando uno deriva, nada más menciona que el teta cambia a otra cosa, pero al final de cuentas es técnicamente lo mismo. ¿Ok? Lo que sí es importante siempre escribir es de a dónde pertenece el teta. ¿Ok? A dónde está, en qué intervalo está. ¿Ok? Y pues nada, esa es la derivada y se acabó. Ahí no hay mucho que decir. Pasa lo mismo con las integrales. ¿Ok? Aquí dice más o menos como algo del teorema del valor medio, que eso tiene que ver con que se cambie el resto. En vez de teta se pone phi. Pero eso es algo más técnico que no viene al caso. ¿Okay? Con la integral pasaba lo mismo. ¿Okay? Usted integra y al final de cuentas, por ejemplo, usted tiene esta función que está por acá. Tiene esta fórmula de Taylor. ¿Okay? Y quiere calcular el grado de la integral de esto, que es logaritmo. Entonces, pues nada, integra ambos lados. Integro a este lado, la integral de esto me da 1 más x, cuando hago la integral de 0 a x, ¿ok? Y integro el polinomio de la derecha. El polinomio de la derecha es este, y lo integro sin mucho costo. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a ver lo del análisis del error, que eso es como lo que más le da guerra a la gente en lo que es el polinomio de Taylor. En este curso uno no puede andar mucho en muchas cosas porque tiene poco tiempo, pero entonces, para lo del error, no vamos a ahondar en cómo acotar el error demasiado complejo, por así decirlo. Ok, vamos a hacer la primera cota del error que nos encontremos, con esa nos vamos a casar. ¿Okay? Pero uno puede hacer un análisis del error mucho más profundo. ¿Okay? Si tengo la función y su aproximación, si lo meto en valor absoluto para que me dé un número positivo, eso es el resto. Perdón, eso es el error. Eso es lo que vamos a llamar el error. ¿Okay? Y es el valor absoluto del resto. En particular, podemos tomar el resto de Lagrange. Entonces sería el valor absoluto del resto de Lagrange, que es este que está por acá. Vean que hay algo importante. Este valor, este teta, sabemos en dónde está. Entonces, esta expresión la vamos a poder acotar. O sea, esta cosa vamos a tener que hacerle algunos trucos para decir que es menor que un número. ¿Ok? Todo esto otro, cuando usted evalúa aquí un valor de x, no sé, en 1 por ejemplo, esto va a dar un número. Entonces voy a tener número, pero ese es más fácil, es solo cambiar x, sobre un n más 1 factorial, que es otro número. Y cuando tengo esta expresión que ya no dependa de teta, esto que está aquí va a ser la cota del error. ¿Ok? Cuando digo la cota, me refiero a que esto solo lo vamos a acotar superiormente. Si recuerdan las sucesiones, uno puede acotar superior o inferiormente. El error lo vamos a acotar superiormente. ¿Eso para qué? Porque dependiendo del número que yo tenga aquí, por ejemplo, si ese número es menor que 10 a la 5, perdón, que 10 a la menos 5, uno puede decir que este error o ese cálculo que yo hice va a tener un número de 4 decimales de exactitud como mínimo. ¿Ok? Técnicamente. Y hacia allá vamos. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplos. Porque esta es la parte, digamos, que más difícil de Taylor. En general es una simple fórmula y ya. ¿Ok? Muy bien. Entonces, le dicen utilice la fórmula del Taylor con resto de Lagrange de orden 3. Vamos a tener entonces que calcular 4 derivadas centrado en x igual 4. ¿Ok? De la función raíz de x y luego aproxime el valor de raíz de 3. ¿Ok? Y hago una cota del error. Ok, entonces, la primera parte, si uno se sabe la fórmula y sabe derivar, es muy fácil. Usted agarra esta función, la deriva, evalúa la derivada en 4, luego toma todos los coeficientes, cambia las derivadas, pone los factoriales, pone x menos el centro elevado a tal potencia y listo. Eso le da el polinomio de Taylor. Calcula una derivada más, en este caso la cuarta derivada sería esta. La evalúa en teta, ¿ok? Toma la cuarta derivada, la evalúa en teta, ¿ok?
la divide entre 4 factorial y la multiplica por x menos 4 a la 4. Este es el resto de Lagrange. Eso siempre hay que hacerlo. Polinomio de Lagrange, resto de Lagrange. Perdón, polinomio de Taylor, resto de Lagrange. Muy bien. Ahora, la aproximación, aproximemos raíz de 3. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno debe pensar es qué valor tengo que poner para aproximar bien raíz de 3. En este caso no hay mucha cosa que pensar. Evalúen 3 y se acabó. Porque 3 está cerca del centro. ¿Ok? Hasta ahí todo está perfecto. Evaluamos, entonces raíz de 3 sería el polinomio 3 de Taylor evaluado en 3, ¿okay? Que es tomar esto y cambiarlo en x igual 3, me da este valor. ¿Okay? Ahora, vamos a acotar el error cometido. Vamos a ver a qué me refiero con eso. ¿Okay? No sé si hasta aquí hay dudas de este ejercicio. Eso es técnicamente un repaso de todo lo que hemos visto sin acotar el error. Si hay alguna duda, me dicen. Profe, yo tengo una duda, de hecho, justamente en ese paso, porque es que Ajá. yo aproximo con 3, uso, o sea, evalúo en 3 el Taylor de 3. ¿Por qué evalúa en 3? Esa es su pregunta. Sí, Por lo siguiente. A usted le dicen calcule una aproximación de raíz de 3. La función que usted tiene es f de x igual raíz de x. ¿Ok? Que esto tiene un valor aproximado. Si yo agarro el polinomio de Taylor en cualquier n, digamos, pero en este caso era t3, y lo evalúo en x. ¿Ok? Está centrado en 4. ¿Ok? Entonces vea que con solo cambiar x por 3, yo tendría la aproximación de raíz de 3. Usted toma f de 3. Aquí ya tiene raíz de 3. Y de lo demás sería evaluar un polinomio. Y ese polinomio va a ser, o debería darle un valor más o menos aproximado a raíz de 3. Porque está cerca del centro. No sé si me voy a entender. sí, sí. Ok. A veces no es tan fácil. Ok. Pero más adelante vamos a ver ese tipo de ejemplos. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Sí, a veces hay que hacer algunos arreglos a esta función para que la cosa funcione bien, digamos, para de verdad aproximar el valor que nos están pidiendo. Muy bien. Ok, ahora sí, entonces tenemos polinomio, tenemos el resto. Vamos a acotar el error. Okay. En general, el procedimiento es casi el mismo siempre. Lo que cambia es lo que uno tiene que ir haciendo en los intervalos. Pero bueno, este era el resto, ¿verdad? Entonces, el error es el valor absoluto de esto que está aquí. ¿Okay? Y ojo, nosotros evaluamos, recuerden lo siguiente, entonces f de 3 es exactamente igual, ahí sí no sería aproximación, que t3 evaluado en 3 más el resto evaluado en 3, ¿verdad? ¿Ok? Porque es la fórmula de Taylor. Entonces, yo evalué para calcular la aproximación en 3. ¿Ok? En el valor donde yo evalúo, también evalúo el resto. ¿Ok? Y ya con este X cambiado, vean que este es X lo cambio por 3. Entonces, esta cosa en valor absoluto es el error de la aproximación de raíz de 3, en nuestro caso, de la función evaluada en 3. Por eso cambian este valor por 3. ¿Okay? Porque para hacer la aproximación evaluamos en X igual 3. Muy bien. Entonces es lo que les decía, el x menos 4 elevado a la 4 es un número, esto es un numerito. ¿Okay? 5 entre 128 también es un simple numerito. ¿Okay? Aparte, esto va negativo, pero está elevado a un número par, da positivo y hay un valor absoluto. Entonces siempre es positivo, me puedo volar todos los menos. ¿Okay? Que estén multiplicando. Y el error se transforma en esta expresión. ¿Okay? Y el único problema que hay aquí es este señor. Este 1 entre, tengan en cuenta, es 1 entre raíz cuadrada de teta a la 7. ¿Okay? Recuerden que teta estaba entre el centro y el X.
El X es el valor que evaluamos. Evaluamos en X igual 3. Por eso el intervalo se transforma en este que está aquí. ¿Okay? Y eso nos va a ser súper útil para acotar esta expresión. ¿Okay? Profe, disculpe, donde dice R3, ¿de dónde salió ese valor que usted puso en absoluto? Este. No, el de arriba. Arriba donde, ajá, ahí. ¿De ¿De dónde dónde salió? está ese menos 5? Este. Ujú, La cancelación entre 4 factorial, 16 y menos 15. ok. Esto, Y el, esto salió de la derivada. De la cuarta derivada salió menos 15 y sobre 16. ok, y el teta, entonces lo evaluó en un número. ¿Es así? No, el teta no, el X. Vea que el El- X está aquí, lo estoy evaluando en el valor donde yo evalué para aproximar. Ok. En este caso era raíz de 3, entonces evaluó en 3. También evaluó el polinomio en 3. El teta no se toca ahí, nada más el X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ok, muy bien. Otra vez, vean que entonces solo evalúo en el valor, valga la redundancia, ¿ok? Que estoy intentando aproximar y me queda una expresión que depende de teta. Eso siempre va a pasar, ¿ok? Y este es el error, ¿ok? Ahora, me piden que acote el error, o sea, vamos a acotar esta expresión. Cuando digo acotar es que necesitamos encontrar un número que sea mayor que toda esta expresión. El 5 y el 128 son el 5 y el 128 son un amor. Tenemos que poner 5 sobre 128. Eso siempre es menor o igual que eso, ¿ok? El problema es esto, ¿ok? Esto es menor que quién, esa es la pregunta. Y eso es lo que tenemos que acotar, ¿ok? Hacia allá vamos. Y ahí es donde va a entrar en juego este intervalo. Ok. De la parte de arriba vimos que teta pertenece a 3 cerrado, 4 abierto, perdón, 3 cerrado, 3 abierto. Al intervalo cerrado 3,4. ¿Ok? Ese intervalo en desigualdades se escribe de esta forma. ¿Ok? Pongan bastante atención aquí porque esto siempre hay que hacerlo, técnicamente. ¿Ok? Salvo cuando son senos y cosenos, que es muy fácil porque uno sabe que el seno de teta en valor absoluto, el seno de lo que sea, es menor que 1. Entonces ahí sería facilísimo acotarlo. Pero vamos despacio. ¿Ok? En este caso, entonces, otra vez vean que el error era este y queremos acotar 1 entre raíz de teta a la 7. El teta está entre 3 y 4. Lo que voy a intentar hacer es, con esta desigualdad que viene del intervalo, ¿okay? Voy a intentar construir esa función, construir la función 1 entre raíz de teta a la 7. ¿Cómo? Bueno, pues a pura álgebra. Por ejemplo, lo primero es que está en el denominador. Entonces tomo esto y lo paso, le doy vuelta a todo. 1 entre 3, 1 entre teta, 1/4. Pero cuando yo le doy vuelta, por las propiedades de las fracciones, uno le da vuelta a la desigualdad. ¿Okay? Pues nada, ahí no pasa nada. ¿Okay? Ahora, aquí lo que hizo falta. Estaba elevado a la 7, entonces lo elevo a la 7. Pongo ahí 7. Aquí un 7 y aquí un 7. Y por último tenía raíz. Entonces le saco raíz a todas en general. Y ahora me quedan estas desigualdades. Y yo lo que andaba buscando era un valor que fuera mayor que eso que está ahí. ¿Ok? Y ya lo tengo, es este señor. Entonces otra vez, volvamos al resto. ¿Ok? Aquí ella lo hace de una forma un poco más complicada, pero voy a volverme al resto para que vean cómo lo vamos a hacer nosotros. Entonces, llegamos a la conclusión de que este señor que está aquí es menor que ¿quién? Okay. Los números quedan exactamente igual. A esos ni los tocamos porque ya no nos precisa. ¿Okay? Pero 1 entre raíz de teta a la 7 es más chiquitito que 1 entre raíz de
3 a la 7. Entonces, 1 entre eso es más pequeño que raíz de 3 a la 7. ¿Ok? Y esto ya es un número. Esta es la cota del error. Y con esa nosotros somos más que felices. ¿Ok? Encontramos un número que es mayor que el error. No sé cuánto da eso en decimales. Pero, Profe, sí. digamos, en estos casos, yo lo que quiero es como encontrar el máximo error que me puede dar el resto de Lagrange, ¿verdad? Más bien el menor error que me pueda dar el resto de Lagrange. Esta es como la cota, uno intenta buscar la cota superior más pequeña. Porque, por ejemplo, esta cosa de fijo es más chiquitito que 1000. O sea, si uno le dice una cota y esto es menor que 1000. Claro, hay que justificarlo, digamos, pero de fijo es menor hasta que 10, estoy seguro. Porque esta cosa es muy pequeña. 5 entre 128 por una cosa muy grande, esta cosa es súper pequeñita. Tiene que ser 0.00 algo. ¿Ok? Pero la cosa es encontrar una cota que me dé información, o sea, que me diga que como el error es pequeño, entonces voy a tener tantos decimales de exactitud. Eso es importante. Sí, No sé por qué- eso, pero digamos, uno siempre toma en cuenta el intervalo en el que está teta. En este caso es 3 y 4. Exacto, siempre. Yo lo que quiero hacer es encontrar el mayor error que me pueda dar. Sí, exactamente. Técnicamente. Entonces, no basta solo con observar la función y saber que si escojo el 4 me va a dar un error, digamos, un poquito más pequeño, no, sí, pequeño. Si Entonces, por escoge, eso, si escoge 4 directamente, ajá. explíqueme por qué. Es que, digamos, si yo pongo el 4 abajo de Ajá. la función, me va a dar un error más pequeño. Sí, sí, ese es un buen argumento. Entonces, digamos, yo Solo que, hacer eso, solo que tendría que explicarlo bastante claro, porque ve, usted tendría que decir entonces que como está en el denominador y el intervalo es de 3 a 4 y la función raíz es creciente, entonces en realidad es exactamente, es como decir, pero usted está diciendo que es mayor. Esta cosa sería mayor que eso, ¿verdad? Lo ocupamos al revés, más bien. Lo ocupamos que sea menor. Entonces sería con 3, no con 4. ¿Sí me voy a sí, entender? sí, por eso. Ajá. Pero entonces, si yo escojo el 4 se me va a hacer más pequeño. No, se le va a hacer más grande. Se va a ir entre más, ¿no? O sea, véalo así. Uno necesita un valor que sea más grande que esto. Usted está eligiendo un valor que sea más pequeño que esto. Eso está por debajo del error. El error sería mayor que esa cosa. Entonces no estaríamos encontrando una cosa que me diga algo sobre el error, sino algo más pequeño que el error. Por Por eso, eso, yo siempre necesito que el error sea lo más alto que yo pueda. O sea, el valor más alto que pueda alcanzar el error. Es así. el error es este. Ajá. Este es el error. Pero como yo no conozco este valor, yo necesito encontrar algo cercano a este error, pero por encima, para yo saber más o menos que esto es más pequeño que algo. Por eso escoge el 3, digamos, porque es el más pequeño. Entonces va a Exacto. ser... Entonces, Ok. cuando le doy vuelta, se vuelve más grande. Al final es porque hago todas estas desigualdades, digamos, pero también ese argumento de que como teta es mayor que 3 y 1 entre teta es menor que 1 entre 3, se puede llegar a esa conclusión. ¿Okay? No me sirve el 4 otra vez porque es más chiquitito que el error. Y yo lo que quiero es ver, o sea, yo necesito saber por encima del error más o menos cuántos decimales tiene esto, ¿ok? Digamos, profe, eso se podría ver más claro una vez uno ya aplica las desigualdades, por Sí, ejemplo. sí, en realidad digamos, lo bueno de mate es que uno puede ser muy formal y de ahí aquí la formalidad está sobrada. Uno aplica esto, aplica las desigualdades y se da cuenta de esto. ¿Qué es lo que dijo el compañero? El problema es que el compañero se quiere ir con este lado y ese lado no nos sirve.
No, yo sí quiero escoger el 3, por lo mismo le digo, o sea, yo lo que quiero decir es, si yo escojo el 4, yo sé que la función se me va a hacer más pequeña, porque estoy dividiendo entre más, ¿no? Exacto. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, digamos, yo lo que estoy diciendo, si yo puedo generalizar siempre que yo tengo una fórmula así y decir que yo, no sé, escogí el 3 o el número más pequeño, porque si escojo el otro, se divide entre más. O sea, el error como tal, queda, he hecho un número más pequeño que si yo escojo el 3 en este caso. Sí, sí. Voy a hacer ese argumento con algunas funciones, pero por ejemplo, si es una exponencial o algo por el estilo, habría que pensar un Yo, poquito más. exacto, yo sé que no es en todas, pero digamos, Sí. sí, yo sí podría respaldar mi respuesta. eh, Diciendo que la bajo- función es creciente y que se cumple eso, sí. ok. No sé si hay otra cosa aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Es que con coseno es muy fácil, digamos. Entonces no me sirve. Pero hay otras por ahí. Okay. Sí, hay que tener cuidado. Por ejemplo, coseno no es una función creciente. Entonces ahí no podría utilizar ese argumento. Salvo que este intervalo fuera un intervalo exactamente donde el coseno es creciente. Entonces hay que tener un poquillo de cuidado ahí. Generalmente cuando viene en este estilo, sí, ese argumento suyo sirve a tope. Pero, Okay. pero en otras funciones, digamos como seno, coseno o exponenciales o así, hay que tenerle un poquillo más de respeto. Okay. Ok, gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, aquí en esta presentación, esta muchacha Jennifer quería acotar, pero que no hubieran raíces. ¿Ok? Entonces ella dice, bueno, yo sé que raíz de 3 es 1.73. Yo sé que es mayor que 1.5, que es 3 medios. Si le doy vuelta, me queda que 1 entre raíz de 3 es menor que 2 tercios. Ella lo único que quiere con estas cosas es que le queden solo números racionales. ¿Ok? Que se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Ok? Luego hace todas las desigualdades y le queda que el error, o bueno, ese pedacito del error, es menor que 2 entre 81. Entonces, toda esta expresión es menor que 5 entre 128, que es este número, por 2 entre 81. Y da este valor. Eso le indica que tiene más o menos como unos 3 decimales de exactitud. Solo que ella está buscando una cota racional, o sea, que el número que esté aquí sea racional. La cota que yo di antes, con la raíz, pues de nada, no es una cota racional. Pero también sirve, por lo menos a nosotros nos va a servir. Yo no les voy a estar pidiendo que lo pasen a números racionales. ¿Está bien? Pero para que sepan que viene ahí en el texto. Ok. Ok, bueno. Aquí hay otro ejemplo que es con coseno y dice que hay que aproximar coseno de 50 grados. El centro es 60 grados, entonces si están cercanos, basta con evaluar 50 aquí y listo, ya tendríamos la aproximación. Calculan el polinomio de Taylor, calculan el resto de Lagrange, ¿ok? La aproximación sería entonces tomar el X y cambiarlo por 50 grados, que es 5 pi entre 18. Quiere decir que el teta ahora va a estar entre pi tercios, que es el centro, y 5 pi entre 18. ¿Ok? Cuando usted evalúa esta parte que está acá, le queda, eso es 5 pi entre 18, sería menos pi entre 18, sería como menos pi tercios, algo así. Como está la 4, entonces esta cosa evaluado en 5 pi entre 18, ya haciendo todas las simplificaciones del caso, me queda de esta forma. ¿Okay? Otra vez, entonces tenemos numeritos, estos numeritos que están aquí. Y tenemos este coseno que depende de teta, que el teta está en este intervalo. ¿Okay? Entonces, si a usted le piden una cota del error y hay un seno y un coseno, no se complique. Usted sabe que en valor absoluto, coseno siempre es menor que 1. Entonces, los números los deja igual. Aquí 2, 5 y bla, bla, bla. Por 1. Y esta sería su cota del error. ¿Okay? Y con eso somos felices. ¿Está bien?
Se puede hacer más preciso el error y demás, pero con esto estamos sobrados, por lo menos nosotros en este curso, con senos y cosenos. ¿Okay? Como le digo, Profe, se puede hacer más complejo. ¿Sí? disculpe, ¿de dónde sale el, bueno, el pi tercios? Sí sé dónde sale, pero el 5, pi entre 18, ¿de dónde sale? Es que esa es la aproximación que me están pidiendo, me dicen en el enunciado. Aproximar coseno de 50 grados, y 50 grados son 5 pi entre 18. Ok. Por eso es que cambio el X por eso. Sí. Ok. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy bien, aquí está el de seno. Bueno, aquí lo hacen igual, en realidad, con nada más de coseno es menor que 1, y eso da 0 punto bla, bla, bla. Eso dice que tiene más o menos 4 decimales de aproximación. Entonces, eso es todo. O sea, que estos 4 decimales deberían coincidir con coseno de 50 grados en la calculadora. ¿Ok? Más o menos, a veces son 3 decimales, no 4. Pero eso es lo que uno dice cuando hay 0, cuando hay 4 ceros. Oiga los pajarillos. Muy bien. Aquí hay otro ejemplo, que es el de seno. Calculan seno, calculan el resto. Y lo que intentan aproximar es 25 grados. En ese caso, el centro es pi sextos. Y vamos a cambiar X por 25 grados, que en este caso es 5 pi entre 36. ¿Ok? Aquí utilizan una cota más fina. ¿Ok? Y ellos es porque querían hacer una cota todavía más fina. Esto pudimos haber dicho que era menor que 1 y se acabó, pero bueno, sí, en realidad eso es lo que están haciendo. No hicieron otra cosa. Se puede hacer un poco más fina, pero bueno. Eso es todo. ¿Okay? Técnicamente eso es lo de acotar el error. En los ejercicios resueltos, ¿okay? A veces se hacen cosas un poco más complejas, pero es porque los piden. Por ejemplo, en este caso. En este caso uno tiene que tener un poco de cuidado a la hora de acotar, pero, digamos, este tipo de ejercicios ustedes acoten, por ejemplo, cuando viene coseno, acótenlo por 1 y lo que les quede es que sean los otros números, no le hagan tanto caso a esta parte. Igual si quieren lo ven para que vean. Él aquí lo que hace es utilizar el hecho de que seno es una función que siente y empieza a construirla. ¿Okay? Pero Profe, pero en el examen usted no nos va a pedir que seamos así como muy exactos en el con la examen cosa. no lo vamos a pedir tan así, digamos. Le vamos a decir acote el error y se acabó. ¿Okay? ¿Usted va a hacer el examen esta vez también, profe? ¿Perdón? ¿Usted va a hacer el examen también esta vez? En realidad la que lo hizo fue la coordinadora y nosotros revisamos los ejercicios para estar de acuerdo y sí, no sé si la coordinadora nos va a pedir ayuda, pero al final, técnicamente todos en la cátedra estamos de acuerdo que el examen se hiciera muy parecido a las prácticas y también que tuviera bastante relación con las tareas para que ustedes cuando preguntan sobre ese tipo de ejercicios, entonces que se vaya en el mismo rumbo, ¿ok? En realidad yo no hice el examen en sí, pero sugerí, digamos, a veces sugerí algunas, sugería que se hiciera de alguna manera, pero mi sugerencia es que se hiciera con respecto a la práctica y al final la coordinadora también dijo lo mismo y Héctor también. O sea, no es como invento mío. Pero entonces yo le digo, hágase la práctica de fijo, en el examen va a venir algo de criterios de convergencia, análisis de convergencia, calcular un polinomio de Taylor y acotar el error. Vean que la mayoría dice acote el error nada más, calcule el error respectivo, pero no le especifica, por ejemplo, que diga que el error tiene que ser menor que tanto, ¿ok? Porque no nos podemos poner a meternos mucho en eso, ¿sabe? Nada más dice calcule una cota para el error. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ok? Muy bien. Ok, sí, son puras cotas del error, que se pueden hacer haciendo los mismos trucos que vienen en el material. ¿Ok? Y lo otro son series de potencias. Muy bien. Estamos entonces con la materia de Taylor. No sé si hay alguna duda. Ya vimos el resto de Lagrange. Yo Ajá. quería hacer una pregunta de esa práctica, justamente, en la que tiene ahí. ¿De los ejercicios resueltos o de la otra práctica? De esos de Taylor. Ajá, En la primera. sí. Vámonos a la primera. Ajá. Ahí ya cuando saca, bueno, ahí piden el polinomio 3 y el polinomio 4, ¿verdad?
Ajá, entonces sacan hasta la quinta derivada para el resto de la Ok, Lagrange. entonces el 3 está perfecto, pero creo que el 4, Ah, no no lo ponen. sé, Se lo... no, Ah, pero va con toque. pero es que la derivada es 0. Ajá. No, ahí el 4 ya, con el resto de la Lagrange, no sé si ahí lo puso bien o si se le fue algo. Y le faltó el X. Sí, y más bien elevó el paréntesis X a menos la... pi tercios. Sí, sí, esto era... El 5 era aquí. Sí, es un dedazo. Ok, perfecto, gracias. Bueno. Aquí sí hay algo muy importante en este ejercicio. ¿Ok? Y es a la hora de evaluar la aproximación. ¿Ok? Dice aproxime seno de 2 grados. 2 grados es pi sobre 90. Entonces hay que aproximar seno de pi sobre 90. ¿Ok? Pero ojo, la función que tengo aquí es seno de x menos pi tercios. ¿Ok? Sabemos que el polinomio de Taylor, centrado en pi tercios, aproxima este seno de aquí. ¿Ok? Un error muy usual que hacen los estudiantes, no ustedes, pero algunos, es evaluar en x igual pi sobre 90. Eso sería un error. Porque si usted evalúa en pi sobre 90, ya esto que está aquí adentro no me da 2 grados. Me da pi sobre 90 menos pi tercios. Entonces yo estaría calculando la aproximación de Taylor de algo que nada que ver. Entonces uno debe tener mucho cuidado en el valor de x que evalúa en este caso. ¿Okay? Como el centro es pi tercios, uno podría tomar todo esto como pi sobre 90. O sea, uno necesita que x menos pi tercios sea igual a pi sobre 90. Y como el polinomio de Taylor está centrado en x menos pi tercios, entonces en vez de cambiar el x, puede cambiar todo el paréntesis por pi sobre 90. O puede hacer un despeje de acá, ver cuál es el valor de x y evalúa ese x en exactamente el valor que le dio. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, este es el polinomio. ¿Ok? No, ese no era el polinomio. Este es el polinomio. Entonces vean que uno quiere que x menos pi tercios dé pi sobre 90 para que me quede seno de pi sobre 90 en la fórmula que ya tenía arriba. Y cada paréntesis, cada x menos pi tercios, yo lo cambio por pi sobre 90. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma, hay un ejemplo con coseno, creo. Aquí está. ¿Okay? Este es otro muy parecido. Entonces, solo que aquí es pi sextos. Por ejemplo, si el ángulo fuera distinto, bueno, no importa, aquí lo hace igual. Aquí con coseno, por ejemplo, otra vez hay que calcular coseno de 3 grados. Entonces, uno lo que necesita es que x menos pi sextos, que es lo que está dentro de la función, sea 3 grados. O sea, que sea pi sobre 60. Uno despeja y el valor de x es 11 pi entre 60. Usted cambia este x aquí y ya le da pi sobre 60. ¿Okay? Eso para que lo tengan en cuenta ahí cuando vean las soluciones. Muy bien. Pero eso para el error, digamos, porque cuando usted evalúa las derivadas, los evalúa en, bueno, Marco Alfaro los evalúa en pi sextos, digamos, por ejemplo. Sí, esto es solo cuando uno calcula el error y la aproximación. Cuando uno calcula Taylor, es el centro, es el que le indican aquí, que es, en este caso era pi sextos. Ajá. Sí, o sea, una cosa es calcular el polinomio de Taylor centrado en tal valor, uno lo evalúa en el centro, y otra cosa es aproximar la función, aproximar un valor específico. ¿Ok? Que habría que hacer a veces un despeje de aquí. No sé si hay otro ejercicio. Este está más bonito también, porque el centro no coincide con el paréntesis. Entonces, quieren calcular la aproximación de coseno de 58. ¿Okay? Y dicen que calcule el polinomio centrado en 0 de esta función. Entonces, calculan las derivadas, las evalúan en 0 y les da este polinomio con este resto. ¿Okay? Ahora, para
evaluar, para hacer el cálculo de la aproximación de coseno de 58, usted necesita que todo lo que está aquí adentro le dé 58 grados. ¿Ok? Entonces uno lo que hace es el despeje. Usted toma x más pi tercios igual a 58 grados y despeja. Eso le dice que x es menos pi entre 90. Y eso es lo que usted va a evaluar en la función y en el polinomio de Taylor. ¿Ok? Y después en el error también. Eso es todo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Bueno, esta cosa creo que la vamos a dejar hasta aquí. ¿Ok? La próxima clase vamos a ver lo que es series de potencias. ¿Está bien? Para no envariar más la cancha, porque ese tema es un poquillo pesadillo. ¿Ok? Al principio no es tan difícil, pero después se vuelve un poco más engorroso cuando uno se tiene que meter con las sumas y demás. Vamos a ver. ¿Dónde estaba la presentación de Héctor que yo tenía por aquí? Es esta de por acá. Si pueden leerse la presentación y yo igual la voy a explicar después, sería buenísimo, ¿ok? Esta es una serie de potencia, ¿ok? Nada más para que lo tengan en cuenta. Y uno tiene que sacar unas cosas que se llama el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. ¿Qué es lo que hacemos primeramente aquí en esto de series de potencias? ¿Okay? Esta es la fórmula del radio de convergencia, donde L es este límite. Ya uno está más o menos familiarizado con estos dos límites, porque este se utilizaba para el criterio de la razón en series numéricas y este también para el criterio de la raíz en series numéricas. ¿Okay? Entonces, calcular el intervalo, el radio de convergencia no es muy difícil. Es tomar el término general de la sucesión, perdón, de la serie. Uno lo identifica, en este caso es todo lo que no esté la forma x menos algo. La serie de potencias tiene esta forma. ¿Okay? Y pues nada, entonces si usted tiene este AN, calcule la N más 1 entre AN y le da el radio de convergencia. Eso lo voy a explicar con más detalle el lunes. ¿Okay? Robert, tengo una pregunta. Sí. Es que cuando yo uso Wolfram para ver si una serie converge o no, Sí. Normalmente las soluciones lo que dice es que por la prueba del radio la serie converge. Cuando dicen por la prueba del radio se refiere a que están utilizando ese criterio. Esto, digamos, las series de potencia no es un criterio de convergencia. Las series de potencia es otra cosa, ¿ok? Pero uno puede calcular series numéricas por medio de series de potencias. Entonces, yo supongo que cuando a usted le dicen que es por lo del radio, es porque aplican eso a una serie de potencias en particular y calculan la serie numérica. Por ejemplo, esta que está aquí. Por ejemplo, yo puedo saber si esta serie es convergente o es divergente, esta serie numérica, vea que no se le puede, bueno, podría aplicar el criterio de la razón o algo por el estilo, pero esta serie yo puedo determinar cuánto da exactamente sin ser numérica, sin ser telescópica ni geométrica, utilizando una serie de potencias, la serie de potencias de esta función. Y eso es lo que se hace aquí. Se toma esta función, se deriva, etcétera, y me queda esta expresión. Esta expresión la evalúo en un medio y cuando ya la evalúo me queda esta suma. Al lado derecho me queda la función, esta función derivada. Bueno, esta función sí. Y la evalúo. Y entonces ya cuando evalúo me da un número. Esa es una forma de saber cuánto es el valor de una serie de numérica utilizando series de potencias. Pero eso no es un criterio. No sé si responde a su pregunta. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Okay. Esa es una súper buena herramienta, lo de Wolfram. Por lo menos para verificar, por ejemplo, los cálculos de de respuesta breve, yo hubiera usado Wolfram. No es algo como que debería decirles, pero ahí está, digamos. Entonces uno puede verificar que tiene bien el ejercicio que hizo. Por lo menos en las de respuesta breve, y dependiendo si no es algo como teórico. ¿Okay? Pero bueno, muy bien. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de irnos. El lunes entonces intenten estudiar un poquillo lo de series de potencias. Por favor, manden Profe, yo tengo dudas.
manden las dudillas al foro y si no saben cómo escribir un ejercicio o le escriben, mándenmelo, no importa, que ustedes crean que está bueno, mándenmelo, yo les corrijo las cosas. Dígame, Fiorella. Profe, yo tengo una pregunta con la nota del primer parcial. Ajá, sí. Bueno, digamos, yo vi la nota de la parte del desarrollo, pero no me dejaba ver la nota de la parte de la respuesta corta, me decía que estaba en revisión. Que creo que dice que está en revisión porque es que es un desmadre porque como mediación virtual no permite cierto tipo de revisión en la parte que dice examen, tuvimos que hacerlo una parte en examen y otra parte en tarea. Las notas yo las tengo que pasar una por una ahí, sacarles la nota y yo se las subo en un archivo de Excel. Pero la verdad es que no he tenido tiempo, entonces por eso no la he hecho. Pero voy a ver si también se puede habilitar eso para que ustedes la puedan sacar. Pero yo tengo que agarrar las dos notas, sumarlas y decirles cuál es la nota. Pero como le digo, no he tenido mucha chance. Más bien, las tareas todavía no he podido revisarlas. Ok, no, fue que yo me metí y sí me salía la nota del desarrollo y la nota de la parte de respuesta corta me salía en revisión y creo que fue ayer que me volví a meter, pero era la reposición, entonces ya no me salía ni siquiera como el examen viejo, como lo que yo había entregado, sino que me salía si quería hacer la reposición. ¿Y no puede ver lo del examen viejo? No. Ah, los diablos. Profe, de hecho una pregunta. Voy a ver cómo lo habilitamos, porque eso ustedes lo tienen que tener ahí. Sí, Joel. Eso que dice examen de prueba EXMA, ¿qué es? No tengo ni la más remota idea. Es que en exámenes cortos, y me dice examen de prueba EXMA, me dice que está abierto bastantes días, de hecho, y tengo 2 horas para hacerlo. Vieras que no tengo ni la más remota idea, pero voy a preguntarle a la coordinadora. Es que ella es la que maneja más que todo la parte de exámenes y así. Creo que esto de examen de EXMA puede ser, ella trabaja en EXMA, la coordinadora. Entonces puede que esté utilizando la plataforma para también brindarles materiales y cosas a la gente de EXMA. Voy a preguntarle si lo pueden hacer. No sé si lo que usted quiere es hacerlo como práctica. No, es que me acabo de meter y sí, me salió eso, entonces me quedé con la duda, pero no. Voy a preguntar, porque yo tampoco lo había visto. Ok. Muy bien. Ok, para el segundo parcial nada más, aquí puse foro de dudas para el segundo parcial, para no confundirlas con las del primero. ¿Saben? Nada más. Voy a preguntar hoy cómo hacer para que ustedes puedan ver sus parciales ahí. Yo sí puedo ver la cosa, pero voy a preguntar cómo se puede hacer. Puede que sea como se abrió lo de reposición, no se permite que se entre, pero voy a preguntar. A ver. Una pregunta. Sí. ¿Usted ya revisó la de respuesta corta que supuestamente no tenía respuesta? Esas se las tengo. Cuando yo paso las notas de los exámenes, se las pongo como buena. ¿Ok? Igual voy a preguntar a la gente que no la puso en la otra respuesta. Al final, voy a intentar, no se lo aseguro, ver si esa pregunta se le puede dar buena a todas las personas que tuvieron esa pregunta y que no la pudieron contestar, digamos, porque no tiene respuesta. No estoy seguro si se puede hacer o no, pero voy a preguntarlo. Si no, entonces yo lo arreglo ahí, usted no se preocupe. Solo que no lo he podido hacer todavía. Pero ahí sí lo vamos a arreglar, por eso no se angustie. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si alguien tiene dudas sobre los comentarios que puse a la hora de revisar el examen, puede hacerme la pregunta. Ok. Yo no tengo ningún problema. Me sirvió, más bien, lo veo más tuanis revisar aquí porque así les puedo escribir exactamente, digamos, más o menos qué es lo que no está pasando. A veces no pongo mucho detalle porque no, pero si quiere más detalles sobre por qué alguna parte del examen estuvo mal, pues yo le puedo decir, ¿ok? Pero lo que me gustó es que al final de cuentas puedo decirle bastante qué fue lo que tuvo mal o lo que no. ¿Ok? Muy bien. Estamos listos, muchachos. Entonces, que la pasen bien y ahí nos vemos a la próxima, si Dios lo permite. Ahí nos vemos el lunes. Estudien bastante y por favor manden ejercicios para revisar en el foro. De verdad se los digo. Nada más. Estamos listos. Pasen bien. Pura vida.